diciembre del año pasado, el Black Friday, hicimos 52 millones de transacciones en un día. Eso es una locura. Es como si toda la población de Colombia hiciera una transacción. Nosotros en ese momento no sabíamos si íbamos a hacer un banco o una telco o una app o qué era lo que íbamos a terminar resolviendo. Conceptos como cancelar un producto financiero es súper difícil. Pues eso no puede ser, que cuando vos decís, no, ya no necesito la tarjeta de crédito, ahí sí te empiezan a ofrecer que no te la van a cobrar, que te van a bajar y terminás con otra tarjeta antes más que no necesariamente es lo que necesitas. Esa era una frase de esa época, que un joven prefería ir al odontólogo que a un banco. Y eso pues es mucho decir. La gente no coge un crédito por coger un crédito. Y que hoy amanecí con ganas de endeudarme. ¿Cómo se le enseña a una organización a intraemprender? O sea, ¿cómo fue ese proceso de arrancar Nequi y de empezar a construirlo como una iniciativa independiente? Más que obsesión por la rentabilidad, es obsesión por alcanzar el propósito de lo que vos estás haciendo. Si uno no está contento en lo que está haciendo, si no lo está disfrutando, si no le saca jugo, pues mejor busque otra cosa que hacer. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. El de Instinto de hoy es... Andrés Vázquez, CEO de Nequi. Andrés, quiero que comencemos por el principio, que es lo más importante, y es la persona. ¿Quién es Andrés Vázquez? David, primero que todo, gracias. Qué bacano poder compartir con este proyecto. La historia de Nequi un poco surge de Bancolombia. Soy Andrés Vázquez, empleado de Bancolombia desde que salí de la universidad. Yo salí de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Estudié Ingeniería Administrativa, de las primeras promociones. Entré a Bancolombia porque me gustaba como el sector financiero. Y caía como en los primeros trabajos. Es un banco, allá deben haber algo de lo financiero. Y entré a un área que afortunadamente me marcó y me alejó de lo financiero propiamente dicho y me apasionó, que juntaba los temas de tecnología y negocio. Y eso ha sido como mi trayectoria, 26 años en el Grupo Bancolombia y 11 años en este proyecto de Nequi. Soy papá de un pelado de 10 años, casado y bueno, ese es Andrés. Andrés, me parece muy interesante tu historia porque creo que poco se habla del intraemprendimiento, perdón. Hablemos de ese nacimiento de Nequi, de cómo empezaron a identificar iniciativas y qué fue lo que sucedió después. Bien, el intraemprendimiento pues creo que es fundamental pues en las distintas organizaciones, sobre todo en las organizaciones que se quieren como reinventar y que quieren retar su propio negocio. Y la historia del intraemprendimiento de Nequi en el Grupo Bancolombia trae una historia pues muy, muy bonita. Uno, Bancolombia ha sido un banco súper innovador. El primer cajero electrónico en Colombia. Este año está celebrando 150 años. El primer cajero electrónico, la primera transacción por internet bancaria la hizo una empresa pues de esas que ha conformado lo que hoy es Bancolombia. El primer cajero creo que fue Conavi. La primera transacción y por internet fue el BIC, que después se integró con otras organizaciones y hace una organización muy, digamos, emprendedora per se. Hace en 2013, 14, estaban pasando muchas cosas en el ecosistema, en el sistema y se juntaron. Pues uno, nuevas empresas, emprendimientos compitiendo como súper ágiles, rápidas, enfocadas en el cliente, con soluciones tecnológicas recientemente construidas, compitiendo con unas organizaciones probablemente muy sólidas, muy fuertes, pero que les cuesta moverse con agilidad. Entonces yo creo que el intraemprendimiento, y en ese momento estaba pasando eso, estaba saliendo PayPal en todo su furor, Stripe y ese tipo de compañías, y le cuesta a las organizaciones reaccionar adecuadamente para eso. Y eso es como el intraemprendimiento surge de como ese deseo de poderse mover rápido, de poder actuar como actúan los emprendedores.
Bueno, esa era como la situación. Segundo, una relación de los bancos con las personas tensa. No es una industria, o no era una industria, ya creo que ya se ha empezado a entender un poco más y hemos hecho mejor trabajo en explicar bien el rol de la industria y los servicios financieros, pero en su momento muy lejana a las personas. Era como un mal necesario, como que cuando tienen problemas económicos salen los gobiernos a rescatarlas, solo le prestan a los que tienen y a los que no necesitan. Un montón son costosas. Entonces, un montón de realidades y mitos también de una industria no querida, y eso a una organización como Bancolombia la afecta bastante, porque nosotros tenemos un propósito, creemos que la industria, sentimos orgullo de ser banqueros, eh, pero hay que explicar mejor y la gente tiene que comprender mejor esta industria y cómo esta industria le contribuye al progreso. Y esa no estaba bien comunicado. Y los modelos tradicionales de atención, de oficinas, de procesos un poco pesados, papeles, verificaciones, le costaban también mucho. Una persona, decíamos, esa era una frase de esa época, que un joven prefería ir al odontólogo que a un banco. Y eso pues es Mucho decir. mucho decir. Entonces también estaba pasando eso. Y por último, como las posibilidades de la tecnología y la innovación. Entonces había una ola como de los centros de innovación y cómo incorporar la innovación en las empresas, y surgió ese movimiento de innovación dentro de Bancolombia. Y ahí esa confluencia de esas tensiones chéveres, eh, surgió pues la idea de hacer a través de un intraemprendimiento Nequi. Hay una parte de la historia inicial que me parece súper interesante, y es que Nequi lo comenzaron a construir 6 personas del banco que no tenían roles y tenían un equipo externo que se llamaba Designit, que les ayudó a crear una metodología para identificar oportunidades y problemas que podía resolver el banco y crear intraemprendimientos a partir de eso. Creo que nunca has hablado muy bien de qué pasó en esos 3 o 4 meses y qué fue lo que verdaderamente hicieron que los llevó a esas 7 ideas que tenían y que vinieron aquí a presentar al banco. ¿Qué sucedió? ¿Cómo hablaron con clientes? ¿Cuál fue ese proceso que vivieron? Sí, ve, tiene una historia muy bacana. Yo estaba trabajando en ese momento en un área de Bancolombia que movilizaba como las iniciativas de negocio y las volvía a soluciones de tecnología. Ese vínculo pues de convertir requerimientos de los productos, y veníamos hablando del tema de un banco digital, de cómo volvíamos 100% digital la propuesta. Entonces yo estaba pues bastante inquieto con el tema. Surge el tema de innovación. En ese momento designan al hoy presidente de Bancolombia líder de innovación en el Grupo Bancolombia. Yo había trabajado con él algunos proyectos y me invitó a participar en un proyecto que no tenía, pues que tenía como varios propósitos. Uno, como lanzar, digamos, o como formalizar como los primeros proyectos de innovación con óptica de innovación, y que sirviera para educar al equipo del banco, a las personas del banco, a los colaboradores del banco en la forma de abordar los proyectos de innovación. Entonces fue como bastante pedagógico el ejercicio. Y seleccionaron, en ese momento me invitaron a mí a participar, seleccionaron a 6 personas que trajéramos como distintas, Perspectivas. sí, perspectivas, que trajéramos pues el conocimiento de la industria de la banca, la tecnología, lo financiero, mercadeo y negocio, diseño. Entonces nos invitaron a 6 personas como muy seleccionados, así pues como de distintas áreas. Y y lo primero que dijimos es que teníamos que abordar esto de una forma distinta. Designit aportó mucho en la forma de trabajo. Los de Designit no entendían que era un banco prácticamente. O sea, eso eran diseñadores, antropólogos, gente que poca relación con la industria tenía, lo cual fue súper bueno porque arrancamos como desde una hoja en blanco a pensar que es hoy parte pues como de nuestro propósito, cómo le ayudábamos a las personas a gestionar mejor su vida en función de la parte económica, de la plata, cómo era su relación con la plata. Y tuvo como unos componentes de investigación muy fuertes.
cosa que para los que estábamos del banco eran como, pucha, ya sabemos para dónde vamos a llegar, ¿por qué tenemos que hablar tanto y por qué tenemos que darle tantas vueltas a la cosa? ¿Y cuándo vamos a construir algo? Y eso era pues converse, salga a plazas de mercado, hable con usuarios, montes en un taxi y hable con el taxista de cómo maneja la plata, de cuáles son las dificultades que tiene en las transacciones, de qué es lo que más rabia le da cuando una persona le va a pagar y que no le funciona, tener que tener de vueltas. Un montón de cosas relacionadas pues como con la cotidianidad de la plata. Y yo creo que lo diferente fue eso, es que partimos, nosotros en ese momento no sabíamos si íbamos a hacer un banco o una telco o una app o qué era lo que íbamos a terminar resolviendo, pero que sabíamos qué queríamos hacer. Y eso es bastante distinto de la forma como abordamos, porque nosotros, y sobre todo pues los que ya venimos construyendo sobre productos existentes, pensamos rapidísimo en el crédito y en cómo las variaciones del producto del crédito, pero la gente no coge un crédito por coger un crédito. Ay, que hoy amanecí con ganas de endeudarme. No, la gente necesita un crédito porque necesita otra cosa o necesita hacer un pago porque algo pasó entre ellos o necesitan recoger una vaca porque van a hacer un paseo y es más importante el paseo que la vaca. La vaca es el mecanismo para... Entonces, como ir a lo profundo de eso permite que vos diseñes y penses en las soluciones desde una perspectiva muy distinta y eso fue, digamos que lo que sustancialmente distinto del proceso y eso lo aportó mucho este aliado que era una compañía que se dedica a diseñar servicios. Andrés, tener conversaciones yo creo que es decir algo muy amplio, pero ¿cómo eran esas conversaciones? O sea, porque a veces uno puede sesgar a las personas con las que está conversando, intentando llegar a una respuesta que uno quiere recibir. ¿Cómo eran esas conversaciones? No, todo tipo de conversaciones. Mira, nosotros primero que todo nos fuimos para una universidad, para EAFIT, aquí en Medellín, y alquilamos un cuartico chiquito, cabíamos apenas los 12, y con un tablero, y lo primero que hacíamos era, porque estamos pensando en el banco del futuro, ¿dónde están las personas próximos clientes de 5 años adelante? Están en las universidades. Entonces, mucho era observación y conversación. Si nos íbamos por la cafetería, comprábamos brownies a la que estaba vendiendo brownies o al que estaba vendiendo cualquier otra cosa para ayudarse en la universidad y demás. Y esas conversaciones eran súper espontáneas. Simplemente íbamos y recogíamos con algunos objetivos y después íbamos y plasmábamos conversaciones. Pero también cosas muy estructuradas. Dentro de la metodología de investigación hicimos, por ejemplo, una metodología que llaman diarios de uso, y es que conseguimos y reclutamos a algunas personas, los invitamos a que participaran y se llevaban en su celular y un cuadernito todo el tiempo, una libretica para todo el tiempo que pensaran en algo que tuviera relación con la gestión de la plata, se paraban frente a una tribuna, frente a una vitrina, por ejemplo, y veían unos zapatos y qué nota de zapatos, pero no me alcanza. O lo que pensaron, o si me alcanza y entraba y lo compraba de una. O impulso, o no sé qué, o se bajaban del transporte, se montaban al metro y que en todo momento trataran de registrar dándoles herramientas de que lo hiciera muy fácil, pinte cualquier cosa, tome una foto y después no la pega con el celular, en fin. Y recogimos comportamientos de personas durante 15 días, un mes, de lo que les pasaba Entonces, desde ese nivel y otras cosas. También hicimos, pues, normal, focus groups, los reuníamos en unas áreas, les dábamos materiales, les poníamos el reto de resolver algo con los materiales que teníamos y observábamos cómo lo resolvían o qué se imaginaban, entendiendo sin barreras de entender cómo funcionan por detrás los bancos, préstele plata a este, si fuera a prestarle, ¿qué harías? O si fuera a hacer una transacción a otro. Entonces nos empezó a entregar bastantes atributos como profundos de las personas relacionadas con el tema. Ahí encontramos, por ejemplo, que las personas tienen un deseo de progreso. El emprendimiento en los jóvenes colombianos es gigante, de todos los niveles, desde crear una compañía, una fintech, hasta montar un taller de motos o sacar a la familia de un barrio para otro, mejorar la casa a través de prestar algunos servicios o de hacer algunos productos alimenticios. Es decir, el deseo de emprendimiento súper impregnado en el deseo de progreso de las personas. Y así sacábamos esos atributos. Y con esos atributos que sacábamos como el corazón,
planteábamos cosas como bastante inverosímiles cuando nosotros decíamos, ¿cómo se les ocurre hacer una idea que era que la gente devolviera todo? La variabilidad de los ingresos era un dolor muy grande. Un mes les va muy bien, por ejemplo. Entonces dijimos, saquemos un producto que sea siempre pague lo mismo y usted tenga acceso a todo lo que necesita. Pues dice, ¿cómo vamos a hacer eso? No tenemos ni idea, pero plasmemos esa idea. Era como bastante distinta a la forma como abordamos. Y hoy esas formas de trabajo ya se volvieron la forma como construimos productos, la forma como inclusive Bancolombia diseña ya los productos, nosotros mismos en Nequi. Entonces, tuvo pues muchos componentes como muy estructurados y de mucha observación. Siempre nos ha sorprendido este dato. El 73% de quienes disfrutan de nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal de YouTube ni nos siguen en plataformas de podcast como Spotify o Apple Podcasts. Así que, si quieres ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido semana tras semana, la forma más sencilla y gratuita de hacerlo es suscribiéndote a nuestro canal de YouTube o siguiéndonos en la plataforma donde nos escuchas. Muchas gracias, significa mucho para nosotros. Andrés, y después de esa investigación, ¿por qué decidieron, después de todas las ideas que salieron, por qué decidir irse por Nequi? Ve, en ese momento uno hace como un ejercicio, como salían cosas tan locas como la que te estoy diciendo. Uno empieza como a tratar de bajar un poco eso, a qué significa hacer eso. Y uno le va calificando como la cantidad de atributos que recoge una de esas ideas sobre lo que habíamos oído y qué tanto lo representaba en esa propuesta y la viabilidad de hacer eso. Y con base como en esos análisis seleccionamos dos modelos y empezamos a trabajar sobre esos dos modelos y se fue imponiendo el uno sobre el otro y fusionando algunas cosas entre esos dos modelos y terminó siendo Nequi. Nequi en su momento se llamó Sherpa. Antes de hacer naming y de todas las cosas de que lográramos esta marca tan chévere que es Nequi, se llamaba Sherpa. Y eso era inspirado en como un compañero de viaje. Y los conceptos que hay detrás de Nequi son acompañar el viaje por las distintas etapas de la vida de las personas con productos financieros como de quitar y poner, que cosas que metes a la mochila para ese viaje, esa parte del viaje que necesitas y que sacas fácilmente. Conceptos como cancelar un producto financiero es súper difícil. Y nosotros, pues eso no puede ser, que cuando vos decís, no, ya no necesito la tarjeta de crédito, ahí sí te empiezan a ofrecer que no te la van a cobrar, que te van a bajar, que más bien traer y terminas con otra tarjeta antes más, que no necesariamente es lo que necesitas. Y romper esas cosas era parte de entonces incorporamos eso y definimos como viabilidad del negocio, viabilidad de implementarlo, todavía no del negocio, después ya se le empiezan a incorporar las viabilidades como económicas del negocio y así fue que seleccionamos como el camino. A mí, sabes que me parece muy interesante y que me genera muchas dudas es en el emprendimiento cuando vos decís, listo, tengo esta idea, hacete de cuenta que fue afuera de Bancolombia, vos puedes empezar a ejecutar y digamos que la estructura no es necesaria y es simplemente empezar a ejecutar sin un montón de sesgos y de prácticas anteriores. Uh-huh. ¿Cómo se le enseña a una organización a intraemprender? O sea, ¿cómo fue ese proceso de arrancar Nequi y de empezar a construirlo como una iniciativa independiente? Yo creo que tiene mucho que ver con la vocación emprendedora de Bancolombia, la vocación organizacional, los líderes. O sea, los líderes en aceptar que hay apuestas que no necesariamente les van a pedir resultados tan rápidos, que van a dejar como que avancen, como que yo creo que no era ni siquiera como un problema para la organización. Estaba tan aislado, era chiquito, se estaba haciendo bastante el modo emprendedor, no costaba un billete largo esas primeras fases. Entonces, como que no era ¿por qué no? Pues, ¿sí me entendés? Entonces tuvo mucho que ver con eso. Hoy en día, la mayoría de los proyectos que arranca el grupo quieren coger el modelo de Nequi. Hey, yo quiero trabajar esto, pero como Nequi separado, saliéndonos un poquito. No es posible, no es necesario ni posible para todo, pero sí sí se crea como una cultura de un modelo, sobre todo cuando empiezas a mostrar resultados de que esos modelos funcionan. Entonces era bastante importante como mostrar que se iba entregando valor.
Valor de salvamento, métodos de trabajo, investigación, insight de los clientes, formas, nuevas tecnologías que estábamos incorporando. Entonces había como un valor de salvamento ahí. En el peor de los casos, si eso no funciona, pues ya sabemos que es la nube y ya tenemos productos en la nube y ya sabemos qué significa llevar la tecnología a la nube. Entonces habían como valores de salvamento, la velocidad con la que construimos las cosas también te va entregando. Entonces empieza a ver el valor de ese tipo de cosas. Y sponsors dentro de las organizaciones son claves para poder movilizar el intraemprendimiento. Cuando ya decidieron que iban a seguir con Nequi, o sea, que empezaron con estas dos ideas, ¿cómo fue cambiando ese equipo de 6 personas sin estructura que tenían? O sea, en ese momento la organización, ¿cómo fue capaz de identificar cuáles eran las necesidades que iba a tener el proyecto? No, lo fuimos resolviendo muy en el proyecto. Y las historias son muy parecidas a lo del emprendimiento. Hay casualidades de la vida, hay conocimientos previos que trae uno de los cofundadores. Entonces, mira, yo estuve en un proyecto y parte de lo que pasó fue eso. Yo estuve en un proyecto del Grupo Bancolombia, en un proyecto de tecnología muy difícil y que había tratado de cambiar toda la tecnología de Bancolombia y conocía ya un software, por ejemplo, que nos había ayudado a sacar unas cosas en ese proyecto. Y yo cogí esa herramienta, llamé a los que sabían de eso y dijimos, venga, montémoslo sobre esto, que ya lo conocemos y es bueno y nos ayuda a acelerar esto. No tenemos que arrancar de cero a buscar un aliado, no sé qué, a desarrollar. Entonces trajimos componentes y eso iba sumando gente. En ese momento trajimos, creo que hay uno que todavía está aquí en Nequi, Anishan, una persona de la India que ya es parte del equipo y sigue estando acá, que conocía y había participado en ese proyecto. Entonces se fue sumando un equipo. Néstor, otra persona también que había trabajado con ese proyecto. Entonces empezamos a traer personas al equipo que ya nos ayudaban a ejecutar algunas cosas con conocimientos previos, pues. Necesitábamos un conocimiento del mundo de pagos y de tarjetas, entonces llamamos a una otra persona que conocía el mundo de tarjetas y así se fue componiendo el equipo. Íbamos pidiendo un presupuesto para lograr eso. La verdad no era un presupuesto muy discriminado, que vamos a contratar a una persona para esto y esta no, nos daban 100 pesos y con 100 pesos teníamos que ajustarnos todo y nos dieron mucha libertad de poder accionar, digamos, con eso. Muy modo emprendedor. Vos ya habías estado en muchos proyectos del banco y hay una diferencia fundamental entre cómo se desarrollan los proyectos, pues, o había, cómo se desarrollaban productos tecnológicos en las startups y cómo se desarrollaban en el corporativo. Sí. Que muchos de ellos eran método cascada, donde hacíamos todo y después al final probábamos. ¿Cuándo empezaste a meter esas metodologías ágiles y de desarrollo rápido que hacen las startups al banco, pues, y a Nequi? Desde que empezamos a construir, nosotros dijimos, yo creo que nosotros no hicimos ni un diagrama de Gantt en ese proyecto. O sea, nosotros sí nos preguntaban, bueno, ¿y cuándo vamos a tener? No, sí, vamos. Mejor dicho, para dentro de 15 días necesitamos esto y para dentro de 15 días sacábamos lo que se necesitaba y trabajábamos así con picos gigantes de trabajo porque entonces cambió un poco, cambia la dinámica, no hubo una oficina de proyectos pendiente de todas las variables y todas las líneas de trabajo y las dependencias. No, lo podíamos resolver realmente fácil entre un equipo chiquito. Los equipos chiquitos facilitan ese tipo de cosas. Y definimos que pues estaba también bastante de moda el tema del agilismo y entrando pues como el tema del agilismo. Parte de los dolores del Grupo Bancolombia ha sido las formas de trabajo y eso cada vez son unos retos gigantes. Yo también venía de trabajar en una oficina de proyectos que tenía que manejar prioridades y ese tipo de cosas. Entonces dijimos, busquemos un aliado que nos ayude no solo a desarrollar algunas cosas tecnológicas, sino que nos aporte metodología de trabajo ágil. Y arrancamos, hicimos 2 llamadas, conocimos a dos compañías, les pedimos una propuesta, les contamos el proyecto. Y con la que más fit hubo, que más se ató al proyecto, se sintió sentimentalmente conectada con el propósito, con lo que queríamos hacer y con el reto. Y esa la seleccionamos y empezó a ponerle personas al equipo que nos ayudaron a tener temas de agilismo.
cuando empezamos con agilismo no habían software, pues o sí había, pero no utilizábamos software para definir las historias de usuario y la no sé qué, no, era muy gráfica, muy papelitos, muy post-its y, y nos volvimos unos como bichos raros que venían a mirarnos y ustedes cómo trabajan en agilismo y contábamos la historia de cómo estábamos trabajando y que nos estaba funcionando. Eso fue bastante útil. Ahí empezó pues a coger más fuerza el agilismo y hoy pues te puedo decir que el Grupo Bancolombia tiene un modelo de agilismo inclusive más maduro que el del propio Nequi hoy en día. Y para vos personalmente, ¿cómo fue desprenderse de todo eso que habías aprendido en la oficina para poder empezar a trabajar en Nequi? No, para mí, la verdad es que a mí me ha parecido la experiencia más bacana del mundo, porque es que trabajar, hacer investigación, salir a la calle, pues es otro cuento. Yo estaba en una oficina, yo pues había trabajado mucho tiempo inclusive con Cachaco, ya era casi que tomando cerveza trabajando, pues o sea, conversando en una tienda de cómo hacen los pagos, pues era un modelo de trabajo muy bacano y me sacó pues como de eso. Em, y yo creo que así pues nos adaptamos fácilmente pues al proceso. Lo disfruté, mejor dicho, yo creo que eso es clave en eso. Si uno no está contento en lo que está haciendo, si no lo está disfrutando, si no le saca jugo, pues mejor busque otra cosa que hacer, pues porque es que si eso no se siente. Y en todos en general no lo disfrutábamos, pues pasábamos buenísimo. Yo creo que uno de los retos iniciales cuando uno empieza un emprendimiento o un intraemprendimiento es encontrar ese tan famoso product market fit, encontrar una gente que te ame y que le guste mucho utilizar y realmente necesite la solución. ¿Cómo fue ese proceso de pivotar al interior de Bancolombia para poder encontrar lo que verdaderamente necesitaban las personas? Sí, ve, hicimos ahí también otro tipo de experimentos y de cosas que nos fueron llevando. Ahí creamos un primer producto eh, bastante básico que resolvía como poderle meter plata y sacar plata y era bastante flexible en la forma como se podía utilizar por dentro, pero básicamente era meter plata, sacar plata y pasarse plata. Y con eso le pusimos 5 sabores, bolsillos, guardaditos, no sé qué, en ese momento llamaban guardadito. Ujú. Y con eso construimos como artificialmente un ecosistema en la Universidad ya de Medellín. Y entonces la papelería y una feria y los vendedores y nosotros le poníamos plata como al startazo inicial del asunto y empezamos a ver cómo lo adaptaban. Lo primero que caló fue que este era un banco que hablaba distinto, o sea, la gente se reía leyendo los copies de la aplicación, leyendo las instrucciones, mirando hasta los mensajes de error en un principio eran hasta charros. Houston, tenemos un problema, y la gente, pues, era bastante raro que yo estuviera haciendo transacciones con mi plata y que me hablara así. Ya los quitamos porque cuando uno tiene algún problema no es tan chévere Sí. pero en su momento generó, y la comunicación y la conversación cambió. La forma como las personas lo empezaron a utilizar. El hecho tan sencillo de ponerle un mensaje, emoticones a las transacciones, cambia el chip de una transacción financiera tradicional que te obligan a poner, pues mejor dicho, que el banco es el que decide lo que sale en la transacción. Y ese tipo de cosas se cambiaron el comportamiento y ahí encontramos que habíamos lo que queríamos de cambiar un poco ese tema de la relación de las personas con la plata, cambiaba la tónica de la relación y ahí empezamos a encontrar algunos fits de mercado. Todavía la solución re básica. Sacar plata se volvía de una, pues me pasan y de una lo saco, ¿no? Vení, ¿cómo lo sigo? Entonces empezamos a incorporar otras cosas. Pero yo creo que eso fue por ahí 2 años antes de la pandemia, ya había un comportamiento distinto. Ya, por ejemplo, los giros a los pueblos, de las ciudades a los pueblos o de entre pueblos, ya estaban siendo sustituidos por una herramienta que te permitía mandar plata gratis a otra persona que se descargaba muy fácil y ya había un comportamiento. Y la pandemia aceleró mucho más ese fit con otras necesidades. Los mismos pequeños negocios necesitaban vender a domicilio, vender remotamente y Nequi estaba preparado para esa necesidad y ahí hubo una aceleración grande.
existieron muchas como soluciones, alternativas, herramientas que durante la pandemia también se aceleraron, pero después hubo como que la gente dejó de utilizarlas, dejó de necesitarlas. Ujú. ¿Qué pasó con Nequi en ese sentido? No, Nequi siguió el acelerador. Mejor dicho, nosotros después de la pandemia seguimos por ahí 2 años con la misma velocidad de aceleración. O sea, generó mm, un efecto de red muy grande, muy grande. Ya era difícil, pues difícil transar si no tenías Nequi. O sea, ya como estar fuera de Nequi se vuelve complejo. Me parece bacano que de pronto expliques que es un efecto de red. Sí, efecto de red. Efecto de red son lo que basa poquito como los modelos de plataforma. Los modelos de plataforma generan un efecto como de demanda y oferta que se jala al mismo tiempo. Si, no sé, el transporte, Uber, si no hay personas que pidan carros, pues no hay conductores, pero si no hay conductores tampoco hay personas que pidan carros, entonces eso genera un efecto. Si hay muchos conductores, pues más personas y se baja el precio y seguramente es más barato, llega más rápido, el servicio mejora. Entonces más gente pide, entonces si más gente pide, más personas quieren tener carros inscritos ahí. Entonces ese efecto como, y generó, si más personas reciben, si vos vas a un negocio y tenés recibo un X, pero nadie llega a pagarte, a los 15 días ya borras ese QR y decís, esto no me sirve para nada. Pero si vos pones eso y llega más personas y vendes más, y el vecino dice, ve, pero y hay más pagadores, y entonces hay más gente que vende. Entonces ese efecto de pagos con el concepto de efecto de modelo de plataforma generó un efecto bastante positivo pues en el modelo. Y nos ha permitido llegar pues hoy a 22 millones de personas en Colombia. Andrés, hay dos modelos que siguen las empresas de tecnología que se están creando. Bueno, no dos, hay muchos, pero dos de ellos, vos los mencionabas en una entrevista, y era ser unicornio o ser cebra. Ujú. Unicornios son estas empresas que crecen a lo que da y llegan a valoraciones de 1 billón, vos sabés, estoy dándolo más que contexto como para que la gente entienda. Y cebras son más las que buscan llegar a rentabilidad, crecer lento. Bueno, lento entre las capacidades, también rápido, pero manteniéndose rentable. ¿Cómo fue después de encontrar este grupo de gente que te quiere? Buscar la forma de rentabilizarlo, o sea, buscar la forma de hacer dinero y de verdad llegar a un punto de equilibrio y Sí. poder hacer dinero como empresa. Sí, eso es un reto gigante. Y ser cebra va más allá de obsesión, pues va más allá de solamente de llevar la rentabilidad y ser sostenible, más que rentable inmediatamente. Ujú. ¿Sí o qué? Y ese camino de sostenibilidad es lo que marca. Es más fácil declarar ser cebra dentro de un emprendimiento que de un emprendimiento que uno está fondeando. Obviamente eso pues, y a veces a mí me dicen, el emprendimiento, Andrés, emprendedor, y el equipo de Nequi, emprendedor. Sí, es más fácil emprender dentro de una organización que te da tiempo, te da los recursos un tiempo más, si te pide que dé resultados, es más fácil. Sin lugar a dudas, eso tiene otras dificultades, mejor dicho, no son las mismas dificultades que Exacto. tiene un emprendedor. Pero ese es un concepto muy interesante, y es que hemos tenido paciencia para llevar esto a un modelo sostenible. Probablemente un emprendimiento de Nequi fuera de esa visión y con la obsesión rápida de ganar valor, pasa muy rápido de los pagos y de la cuenta y las transacciones al crédito, porque el crédito es el que genera más ingresos. Nosotros en la investigación veíamos un cierto nivel de temor al crédito, unos verbatims y unas cosas, es que yo no tengo historia crediticia, y es que a mí no me prestan, es que solamente le prestan, pero construir desde la transacción, que es muy difícil rentabilizar. Nosotros no cobramos cuotas de manejo, no cobramos por los pagos, impactamos bastante el sistema de pagos, se volvieron más baratos para los comercios. Hoy en día es más barato para los comercios recibir pagos digitales que lo que era antes, y eso fue efecto de este tipo de cosas. Entonces, un camino para rentabilizar probablemente es eso, y voy muy rápidamente a decir, venga, cobremos esto y volvemos esto y generamos valor, o consigo más plata y le sigo metiendo, y solamente el crecimiento, obsesionados por el valor. El valor es importante,
pero primero es cómo vamos a llegar a ese propósito que queremos. Y la conexión con el propósito de mejorar realmente la relación de las personas con la plata tiene que estar siempre presente en lo que estás construyendo. Los resultados financieros van acomodándose. Entonces, van llegando pues ahí con una propuesta, con unas personas que valoren lo que tenés, con una construcción de confianza con las personas. Entonces llegamos al crédito mucho más despacio. El camino de rentabilidad va por el tema de crédito, pero no nos enloquecimos por ese tema. Sabíamos que íbamos a llegar, probábamos cosas, nos fue mal en los primeros créditos que hicimos. Después lo mejoramos, entendimos que nos faltaban más experiencia con algunas cosas y fuimos corrigiendo, y el camino de crédito va a ser un camino que nos va a llevar a la rentabilidad. Hoy en día se cobran por unos servicios de valor que la gente está dispuesta a pagar y están generando más ingresos. Entonces, obsesión, más que obsesión por la rentabilidad, es obsesión por alcanzar el propósito de lo que vos estás haciendo. Obviamente eso depende de cómo lo puedas fondear, pues. Sí, ok. Hay una parte muy interesante de la historia de Nequi, y es que ustedes con la pandemia, como lo dijiste ahora, se aceleró un montón la adopción de la plataforma, pero eso, y en principio, yo planeando la entrevista, yo decía, la gente debe creer que eso es un hit, que es lo mejor que le puede pasar a las empresas, y sí es una de las mejores cosas que les puede pasar a las empresas, pero también puede ser de las peores cuando uno no está preparado, porque se cae todo. Sí. ¿Cuáles fueron los retos y cuáles han sido los retos de escalar a la velocidad que lo ha hecho Nequi? Sí. Por ahí dicen que el crecimiento duele, los huesos duelen cuando uno está creciendo muy rápido. El crecimiento duele. Vos tenés una plataforma preparada para soportar un número de transacciones. Inclusive no son las máquinas, es el mismo diseño que haces de la tecnología el que está preparado para una cosa que va a escalar. Nosotros esperábamos pues, 2, 5 millones de clientes, tenemos 22 millones de clientes. Esperábamos una transaccionalidad de las personas parecida a la que tiene una persona en las cuentas normales. El hecho de cambiar los topes de las transacciones, los mínimos de las transacciones, el hecho de que vos antes pues, no te tocó, pero antes no recibían pagos de menos de tanto en los sitios. Hoy vos pagas 2.000 pesos con X. ¿Sí me entendés? Entonces eso creció exponencialmente la transaccionalidad del número de personas. Nosotros soñábamos con atender las llamadas telefónicas con una persona ahí sentada en un escritorio que estuviera cerquita del producto. Tuvimos que montar un contact center y hoy 600 personas atendiendo llamadas O sea, eso genera unos efectos unos retos muy grandes dentro de la organización para poder crecer acorde a eso. Y ha sido, digamos, lo más duro que ha sufrido Nequi, porque tener fallas tecnológicas, por ejemplo, nos duele impresionante, porque es que es la confianza en la oportunidad. Y si vos estás ofreciendo soluciones, por ejemplo, que retan la necesidad de tener efectivo, y si no tener disponibilidad, le estás dando razón a la competencia, que es el efectivo, en cierta forma, de que eso nunca se cae, eso lo reciben en todas partes, eso, ¿sí me entendés? Entonces esos retos de confianza han sido muy duros para el equipo, muy duros para las inversiones que le hemos tenido que meter, para la velocidad con la que tenemos que desarrollar cosas, el focalizar la compañía hacia robustecer esas capacidades y dejar de hacer cosas que nos soñamos en lo funcional, priorizar. Entonces tiene unos retos muy grandes en la organización, pero el crecimiento es parte de lo que tienen que madurar. Nosotros mismos hemos tenido que crecer en los roles, los equipos, las personas. Eso es un desafío muy grande, y ese fue el mayor desafío que todavía lo tenemos, porque Nequi sigue creciendo a unos índices de crecimiento muy altos. La transaccionalidad, noviembre del año pasado, el Black Friday, hicimos 52 millones de transacciones en un día. Eso es una locura. O sea, pues, ese día funcionamos súper bien, pero es un reto muy grande. Es como si todo el mundo, toda la población de Colombia hiciera una transacción ese mismo día, sí. Andrés, hay otro reto muy importante que ustedes tienen, y es la bancarización de las personas. O sea, muchas personas, incluso antes de Nequi, no tenían cuenta de banco. Y eso trae una educación importantísima de los clientes. ¿Cómo ha sido ese reto de tener que educar a los clientes? Y también, por ejemplo, con el tema del crédito, porque la gente le tiene mucho miedo a endeudarse. Incluso muchos emprendedores le tienen miedo a la deuda. Sí. Yo creo que eso está en el ADN
de lo que hacemos. Yo ahorita te mencioné que el tema de la conversación y la comunicación de Nequi es clave en el resultado. Y la forma como nosotros concebimos inclusive el mercadeo en Nequi tiene que tener la educación financiera embebido. O sea, casi que todo lo que hacemos tiene que dar un mensaje de facilidad, de por qué se hace, la transparencia, la forma como explicamos las cosas. Cambia el switch nosotros no hemos hecho nunca una cartilla de educación financiera. Primera lección. Entonces usted coja pero si damos tips, si ponemos herramientas en la aplicación, el solo hecho de tener una funcionalidad que te ayuda a definir metas de ahorro, no hay, pues, ¿cuánto quieres ahorrar? ¿A cuánto tiempo quieres, cuánto necesitas para diciembre, para las vacaciones? Necesito 1.000.000 de pesos. Listo. Entonces, de aquí a esto ¿querés diario? Ponerle un poquito diario o un poquito semanal o mensual. Definir la prioridad. O sea, la herramienta te lleva y ya entendés qué es. La verdad es que las personas entienden muy bien su economía. Lo que no entienden es cómo los bancos y cómo este tipo de plataformas le pueden ayudar a hacerlo mejor. Las personas muchos de los comportamientos que recogíamos en esas primeras es que yo escondo una plata en la casa porque si no me la gasto. Cuidarse de uno mismo, cuidarse de la parranda. Es que si yo salgo todo el tiempo con la plata, me la gasto. Entonces, proteger el colchón. O sea, que otra persona sea la que me autorice. Nequi tiene una funcionalidad que vos puedes definir un colchón y que otro te autorice a sacar la plata de ese colchón. Son comportamientos y si lo pones fácil, ahí está un poco como el tema de la educación financiera. Entonces, tiene que ser súper. Yo no creo que haya muchas personas que vayan a un curso de educación de financiera, aunque me sorprendió hace un par de semanas, en un evento que hubo en Bogotá de Monicom, donde la gente va, pero eso ya un poquito más geeks de inversiones y ese tipo de cosas, pues la gente quiere aprender a manejar mejor su plata, gestionar mejor su plata, y hay fenómenos muy razonables, pero tiene que ser súper fácil. No hacen demasiado esfuerzo pues por leer instrucciones y por leer manuales, entonces tiene que ser bastante sencillo. La inclusión financiera no puede ser tampoco la vanidad de cuántas personas en Colombia tienen una cuenta, porque esa es una métrica un poco vanidosa de que 22 millones de personas, no, lo más importante de las 22 millones de personas que tienen aquí es que 16, casi 17, lo utilizan para hacer transacciones monetarias mínimo una vez al mes. O sea, le resolvió algo, o mandó el giro, o recibió el pago de nómina, o está vendiendo cosas. El promedio de transacciones está como en 27 transacciones, ¿no? 32 transacciones por persona al mes. O sea, las personas en promedio lo utilizan más de una vez al día. Y eso es porque les resolves algo, ¿cierto? Entonces empezar a hacer fácil las cosas y ese es el camino para la educación. Y la inclusión financiera da la potencia para el desarrollo, para el progreso a través del crédito. Si vos ahorrás, pagás, sabes manejar, el crédito no es malo per se. El crédito es malo cuando lo coges en un embale que no puedes pagar y te metes amplificas tu problema económico. Pero si vos querés ponerle 2 mesas más a tu negocio y el negocio te está dando la plata para ponerlas, pero no tener la plata para comprar las mesas inmediatamente, el crédito es una maravilla porque te permitió vender más, crecer más, o si vos te querés ir a estudiar, pues eso es una inversión que probablemente no vas a poder pagar o tenés que aplazar para un momento de vida que no querés estudiar. Poder hacer esas cosas los posibilita el crédito. Y para eso es importante la organización, pues que las personas que te van a prestar sepan que vos sos una persona que podés pagar y que sean responsables para pagar. O el gota a gota no se preocupa por eso. El gota a gota se preocupa por endeudarte y por cobrarte Duro. Entonces, el crédito bien hecho es una palanca del progreso de las personas y las personas quieren progresar. Entonces, yo creo que ese es como el foco del asunto y ese es lo que queremos con la educación financiera, es explicar a las personas y ser responsables en eso. Un comentario que quería hacer cuando lo dijiste. Yo creo que yo conozco varias personas que tienen que cuidar de la parranda. Total.
Andrés, pasemos al intraemprendimiento, que creo que es un tema muy chévere de hablar. Vos decías que habían dos factores muy importantes que aseguran, o bueno, no aseguran, pero ayudan al éxito de los intraemprendimientos en las empresas. Y el primero era el gobierno. Cómo se toman las decisiones al interior de los intraemprendimientos. ¿Por qué fue tan exitoso el modelo de gobierno de Nequi y cuándo lo definieron? Y de pronto también qué errores cometieron que tuvieron que ir corrigiendo en el camino. Total. Ha evolucionado bastante. Yo creo que es muy importante entender la dinámica del estado del momento de vida de esas. Primero, fue un modelo de gobierno bastante liderado por la Vicepresidencia de Innovación en Bancolombia. Digamos, le asignaron esa responsabilidad. Ahí hay ese presupuesto, esa ejecución. Ayúdenos a inocular la innovación en el Grupo Bancolombia. A seguir avanzando pues y madurando el modelo de innovación. Y estuvo muy gobernado por un área de innovación, por una mucha apertura e invitación a generar efectos de compartir prácticas, de aprendizaje, y muy liderada por la Vicepresidencia de Innovación. Posteriormente, y siempre lo vimos como una compañía como separada, una unidad de negocios dentro de Bancolombia. ¿Por qué? Porque hay temas culturales que se tienen que empezar a separar, porque hay temas del tipo de perfiles que normalmente quieren trabajar en un banco o en una fintech o en una compañía que, como Nequi, entraron personas al principio que probablemente no hubieran entrado a trabajar a un banco. Entonces en eso hay que mantener ciertas diferencias, y compartiendo prácticas. Entonces fue mucho de eso, muy liderado por la Vicepresidencia de Innovación. Posteriormente definimos que como una unidad de negocio debería tener como una junta directiva. No es legalmente una junta directiva porque estamos dentro, pero una junta asesora, y con el convencimiento de que tenían que haber personas externas al banco en esa junta. Entonces siempre ha sido una junta que ha tenido externos, emprendedores, gente de tecnología, gente de otras cosas que nos den miradas distintas y que reten al mismo equipo en forma distinta. Entonces siempre ha sido como con una junta separada. Y ha empezado a necesitar capacidades para ir fortaleciendo otras capacidades. Por ejemplo, riesgos. Riesgos es una mirada completa del grupo. Bancolombia maneja muy bien el tema de riesgos. Esto tiene que hacerse con un modelo de responsabilidad, pero tiene que entender que hay unos segmentos del mercado distintos, hay unos comportamientos que los tiene que tener una mirada distinta. Entonces tenemos unos modelos de gobierno donde han evolucionado a tener unos modelos como con una conexión corporativa con la mirada de riesgo, las métricas, la forma como se cuantifican y demás, pero una mirada propia de Nequi para entender el cliente distinto. Entonces tiene como un mix de cosas y ha sido en la medida que ha evolucionado. Riesgo no era necesario al principio, pues de crédito, cuando todavía estábamos en la fase de pagos únicamente y de manejo de herramientas de gestión del dinero. Entonces ha ido creciendo, digamos, que el modelo, y siempre se ha mantenido como un ejercicio de independencia, colaboración, una relación de dependencia, colaboración con Bancolombia. La relación con Bancolombia ha marcado bastante como los temas culturales y las distintas fases de los retos culturales que tiene Nequi. El segundo factor que vos dices que vos decís que ayudó a que Nequi saliera adelante fueron los dos sponsors, pues los dos líderes que estuvieron durante la creación y el escalamiento, pues o crecimiento de Nequi, que fueron Juan Carlos Mora y Carlos Raúl Yepes. Sí. ¿Qué los hizo a ellos buenos sponsors? O sea, ¿qué debería tener un líder corporativo para promover que estas iniciativas se usan al interior de su empresa? Sí, yo creo que tienen que tener, hay varias consideraciones. Al principio, y a Carlos Raúl le tocó muy las fases iniciales. El convencimiento que tenía Carlos Raúl de incorporar miradas distintas, de incorporar la innovación más en el ADN de todas las personas, el sentido de propósito también lo incorporamos pues muy fuerte en ese momento, de la contribución de lo que hacemos a eso, y la conexión con el propósito tuvo mucho que ver, y fue un sponsor que la verdad no se preocupó mucho por la competencia que podía generar
esta nueva con el negocio tradicional. Y eso siempre ha sido una discusión grande. Entonces yo creo que tiene que ser un líder que quiera retar su propio negocio y que haya frases pues como es mejor que lo hagan X a que lo haga un competidor y que importa que esta porción se la vaya ganando en X desde la propuesta digital a tratar de proteger un negocio tradicional. Y esa apertura es un mindset que tiene que tener un líder de esto. No se puede quedar uno con las fotos digitales guardadas en el área de innovación y no sacarlas y que otros le cambie el negocio a uno sin uno. Entonces esa convicción había. Entonces eso, uno, dos. Darle como autonomía. Yo creo que han sido líderes bastante desprendidos de estar totalmente interviniendo, sino pues mirar, dar herramientas, patrocinar, pero soltar que puedan pasar cosas. Pida resultados, pida avance, pero no abrace con toda la organización de una y han sido líderes que han permitido trabajar y eso ha sido súper bueno para el equipo de NEC, sentir que tenemos la autonomía de poder retar cosas y hacer cosas distintas pero siempre pues con eso. Dos, pues creo que también es importante eh, saber entender las métricas del negocio. Si vos arrancas un intraemprendimiento y la primera junta asesora te piden el PIG y los resultados y cuánto has vendido y cuántos son los negocios, probablemente desenfocas y las primeras, Juan Carlos entendía muy bien que había que desarrollar era un producto, un market fit y la pregunta era cuántas descargas, cuánto es el NPS, cómo está la gente recibiendo el mensaje, ¿sí me entendés? Entonces entender qué le exigís. A veces se abrazan estas iniciativas con las mismas métricas tradicionales del negocio desde el principio. Obviamente tiene que ser rentable, ya hoy tiene que mirarse pues esos indicadores, pero entender esa dinámica es súper importante. Y otra parte súper importante que yo creo que también es el éxito en X sos vos, porque encontrar buenos líderes para los proyectos de intraemprendimiento es súper importante. ¿Cómo pueden estas empresas encontrar el talento correcto para liderar sus intraemprendimientos? Yo creo que las personas pues las empresas tienen que conocer como los perfiles. Yo creo que hay ejercicios propios desde talento para identificar esos líderes, pero yo creo que la pasión y definirse su propio plan de carrera, yo creo que está en cada uno y en cómo se muestra uno. Y yo creo que esforzarse mucho por mostrarse no es bueno, es primero apasionarse y ir ganando resultados. Yo pocas veces en la vida del trabajo he pedido, hey, yo quiero este cargo, sino que han sido como movimientos pues muy naturales que me han ofrecido dentro de la organización. Este es el único cargo donde yo llamé un día a Juan Carlos, yo le dije, yo quiero seguir liderando NEC, yo no me quiero volver para el trabajo que tenía antes pero yo creo que es como la pasión por la cosa. Yo creo que si hay algo que yo he visto que me ha servido pues en NEC es mostrar el amor por lo que hago. Es difícil que una persona que está súper apasionada con esto le diga, no, usted está muy feliz ahí, pero venga, no, vamos, ¿sí me entendés? Entonces yo creo que es mostrar la pasión por lo que me faltaba conocimiento, pues para llegar a la compañía que hoy es Nequi, seguramente he tenido que llenar muchos vacíos que tenía como líder, como de conocimiento del negocio y demás. Pero yo creo que eso se va llenando. Pero si una persona está tan apasionada como están los equipos de Nequi, es fácil identificar eso. Yo creo que la pasión. Excelente, Andrés. Vamos por una sección de preguntas rápidas. Yo te pregunto, vos me tirás la respuesta de una. En estos días nos dijeron que son las menos rápidas de la historia, pero bueno. Las preguntas rápidas no tan rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Las relaciones, inclusive, pues cuide las relaciones, inclusive más que el conocimiento. Augusto, una persona que trabaja en el banco. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Se me olvidó el nombre, pero el de Héctor Joaquín del Papá. Me parece un libro muy bonito. El de Héctor Abad Faciolince. El de Héctor Abad Faciolince.
¿Cuál es el principio que rige tu vida? Eh, a mí me parece que el principio tiene que ser disfrutar el proceso, o sea, pensar, ponerse cosas, pero disfrutar ese proceso. Si yo estoy teniendo un hijo, hay que disfrutar el proceso de tener un hijo y que todo tiene momentos duros, pero uno tiene que pasar bueno en esta vida y no puede ser, pues, entonces hay procesos duros, pero hay que encontrarle el disfrute a cada cosa. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Definición de éxito. No, pues yo creo que es en línea con eso, pues sentirse bien con uno mismo, eh, y lograr el desarrollo de lo que uno quiere. Bueno, ahora vamos para la sección de preguntas de seguidores. Y escogió, no yo, Ávila a Carlos. ¿Por qué se cae tanto? Es una pregunta que yo creo que nos tenemos que atrever a responder y primero que todo decir que eso es la obsesión de este equipo. O sea, nosotros hacemos cosas maravillosas, resolvemos un montón de cosas, pero le fallamos a las personas en un momento importante y eso rompe lo que te decía ahorita, la confianza y demás. Es una obsesión. Ineki tiene 22 millones de personas, ahorita lo hablamos, 52 millones en un día pico de transacciones. Normalmente son 38 millones de transacciones en un día normal. Entonces, una caída en X se nota y se nota más que cualquier otra caída. Pues, y probablemente se cae igual que muchas otras plataformas que tienen menos. Entonces tiene mucho impacto. No es excusa. Eso nos obliga a tener una responsabilidad de seguir fortaleciendo las capacidades. La tecnología que utilizan X es tecnología bastante moderna, pero todavía tiene retos grandes de capacidades de desarrollo de cosas que nos permitan tener más resiliencia, escalar más fácil, más rápido. Tenemos varios proyectos que nos llevan a eso y van en camino. Son inversiones gigantes, grandes. Migrar un core bancario, por ejemplo, que es donde se manejan todas las cuentas de todos, lo que hace la contabilidad, lo que hace que una cuenta existe, que debite y acredite. Está en una infraestructura hoy y la vamos a llevar a una infraestructura completamente distinta, en una versión completamente distinta, pero son proyectos gigantes con unos esfuerzos grandes. Migrar 22 millones de personas de una plataforma a otra tiene desafíos muy grandes y eso lo hemos venido haciendo y yo creo que tiene que ver con eso. Uno, el crecimiento acelerado que ha tenido Nequi, que nos obliga a actualizar la tecnología que vos tenías diseñada para unas cosas y hacerlo. Pero yo creo que lo hemos superado. El año pasado fue un año súper estable. En diciembre tuvimos unos incidentes que son momentos desafortunados y en momentos muy importantes para las personas y por eso pues nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de que eso lo cambiemos, pero el crecimiento duele. Yo te lo decía ahorita, esa velocidad con la que ha necesitado crecer Nequi le ha obligado a hacer unos proyectos de transformación importantes que están en camino. Hemos robustecido mucho la infraestructura. Yo creo que este enero hicimos unas inversiones importantes en un cambio en la infraestructura que tenemos en tierra, decimos nosotros, es que no está en la nube, la que tenemos pues digamos en nuestro propio data center, para poder migrar el resto a unos servicios mucho más escalables. Entonces yo creo que ha sido como eso, pero obsesión número uno. Eso, pues que no, que nuestro plan de trabajo y que otras funcionalidades, no, lo primero es estabilidad y lo tiene súper claro. El monitoreo ha sido una cosa que nosotros hemos cambiado mucho, le hemos invertido mucho, ya sabemos dónde están las fallas y monitoreamos el sistema permanentemente y ya sabemos entonces hemos avanzado mucho en algunos aspectos, que el crecimiento de una compañía que crece de esta forma le duele llegar a eso. Los procesos están menos rígidos y definidos. Cuando vos creas una compañía de cero, como te dije que la hayamos creado,
quedan muchos lastres que hay que organizar y eso ha sido como el foco. Entonces, ese es el tema. ¿En algún momento creyeron ustedes que iba a ser tan grande Nequi en tan poco tiempo? No, la verdad es que nosotros hablábamos de 5 millones de clientes. Como un número La medio bobadita de importante. 17 millones más. Sí, imagínate. Andrés, vamos para la última sección, que es un ¿qué prefieres? Te digo dos alternativas y vos me decís cuál querés. Pero no se vale que las dos no. Lanzar un intraemprendimiento con total autonomía desde el inicio o empezar dentro de la estructura del corporativo y ganar independencia con el tiempo. No, yo creo que el primero ha sido un proceso muy bacano. Si solo pudieras recibir apoyo de un tipo de mentor, ¿sería de alguien con experiencia en corporativo o alguien que ha escalado y crecido una startup? Yo, con alguien que ha escalado y crecido una startup. Tu intraemprendimiento está creciendo, pero el corporativo quiere absorberlo. ¿Qué prefieres? ¿Aceptar la integración para garantizar recursos y estabilidad, pero perder autonomía? ¿O mantener independencia y riesgo sin el respaldo total de la empresa matriz? No, yo creo que en un intraemprendimiento lo primero es necesario. Así haya algún impacto, pero yo creo que es importante poder seguir contando con el grupo. Te obligan a cometer un error en la estrategia del intraemprendimiento. No te esperabas esa respuesta, ¿cierto? No. Te obligan a cometer un error en la estrategia del intraemprendimiento. ¿Cuál prefieres? ¿Elegir el equipo equivocado y tener que reconstruirlo desde cero? ¿O elegir el modelo de negocio equivocado y tener que pivotar completamente? No, con el equipo pivotea usted fácil. Con un buen equipo. Buena respuesta, eso me gustó. En una decisión estratégica de producto, los datos muestran algo, pero la retroalimentación y las sugerencias de los usuarios dicen lo contrario. ¿Escuchar a los datos o a la retroalimentación de los clientes? Chao. Esa es bien difícil porque yo creo que sí es una combinación de las dos cosas. Pero si me tengo que escoger, lo que pasa es que es fácil en Nequi decirte que los datos, porque es que tenemos muchos datos. O sea, nosotros los datos de Nequi nos hablan. No en todos los negocios se aplica lo mismo. Entonces, en el caso de Nequi, los datos hablan. Brutal, no, mil gracias Andrés, acabamos ya la conversación, estuvo muy chévere, muy interesante ver cómo es emprender al interior de una empresa, que es bastante diferente y creo que poco se habla, entonces mil gracias por estar aquí en el proyecto. No, muy bacana la conversación, muchas gracias. Excelente.